Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Quiñones y a nombre de República Inmobiliaria les doy la más cordial bienvenida al webinar de este martes 11 de agosto. Y bueno, desde ya les doy un agradecimiento por su participación y por supuesto un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores Cementos Progreso, Mixto Listo y Ferco, que gracias a ellos es posible esta actividad. Y bueno, el tema de este webinar, mirando hacia atrás para entender el futuro, ¿cómo hacemos o cómo hemos vivido la pandemia del COVID-19 en Guatemala y qué podemos esperar al respecto? Para ello nos acompañan dos expertos en el tema, Lucía Rivas, cofundadora y gerente de Prime, y Julio Noriega, CEO de Prime. Bienvenidos. Y bueno, Lucía, te cedo la palabra para que desde ya empecemos ahora sí con este webinar. Lucía, tienes en mute el micrófono. Ok, gracias, muchas gracias. No sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a República por siempre tomarnos en cuenta en estas pues conferencias. Para nosotros es un honor con Julio estar hoy aquí. Nosotros como empresa, como corporación, tenemos como uno de nuestros principales objetivos aportar a la sociedad y creemos que brindando información y hablando un poco de lo que estamos viendo en el mercado es una forma de poder apoyar especialmente en estos momentos tan críticos, ¿verdad? Para contarles un poquito, voy a empezar hablando yo respecto a qué es lo que estamos viendo en el mercado. Vamos a hablar de 4 diferentes usos, ¿verdad? Y posteriormente le voy a ceder la palabra a Julio para que él se enfoque más en función de lo que yo cuente ahorita, hablar un poco de lo que proyectamos que puede pasar en los próximos meses e inclusive en el próximo año, ¿verdad? En función de lo que estamos viendo. Y va a concluir pues hablando de ciertas tendencias que se están viendo en el mercado inmobiliario a nivel de los países y a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, mi presentación, para empezar, quisiera contarles un poquito de algunos términos que vamos a utilizar para que de alguna manera estén más claros cuando esté hablando de los mismos. Primero quiero contarles que la mayor parte de la presentación viene enfocada en el mercado primario y cuando hablamos de mercado primario a lo que nos referimos es todos aquellos proyectos inmobiliarios, vamos a hablar de todos aquellos proyectos inmobiliarios que estén en manos actualmente de los desarrolladores, ¿verdad? Luego también en algún punto voy a tocar y voy a hablar del mercado secundario y cuando esté hablando de este tema, a lo que me voy a referir principalmente es todos aquellos proyectos inmobiliarios o unidades que estén actualmente, que hayan pasado o dejado de estar en manos del desarrollador, ya sea porque están en reventa o en renta, pero ya tienen un primer propietario. Como tercer punto voy a hablar de producción y cuando hable de producción pues vamos a hablar específicamente de todo lo que se está aportando en el mercado, ¿verdad? Específicamente de mercado primario. Absorción, como muchos conocerán el término, es específicamente el ritmo de ventas, ¿verdad? O de colocación si es que estamos hablando de rentas. Luego tenemos desocupación y cuando hablemos de desocupación vamos a estar hablando de qué porcentaje del total del mercado actualmente está desocupado. Otro punto importante es el precio por metro cuadrado y aquí sí es bien relevante porque yo sé que muchos desarrolladores que probablemente nos están viendo de alguna manera lo calculan diferente. Nosotros en esta presentación, la forma en cómo lo vamos a presentar es agarrando el precio total sin IVA, ¿verdad? Y dividiéndolo, incluyendo parqueos y todo lo que incluye y lo dividimos específicamente dentro del área habitable de la propiedad. Por ejemplo, si es apartamento, incluimos lo que es el apartamento en sí, con sus terrazas, balcones, etcétera, pero no incluimos lo que son parqueos ni bodegas, por ejemplo, ¿verdad? Que es bien importante porque muchas veces parecen estar más elevados los precios por metro cuadrado a que si los dividimos sobre el precio, sobre el área total del apartamento, por ejemplo, ya que este es el mejor ejemplo para poner. Y finalmente vamos a hablar de tamaños promedio, que eso sí es más fácil de entender, pero es específicamente también del área habitable. Otra cosa importante es que de lo que vamos a hablar en un montón de los casos es específicamente del área, de la gran área metropolitana de la ciudad. Sin embargo, ya hay lugares
que se están considerando dentro del área metropolitana, que también los vamos a ver dentro de la presentación, pero es específicamente dentro de esa área que incluye Misco, Petapa, las Santa Catarinas y San José Pinulas, Canales, Amatitlán, entre otros, pero ahí vamos a ir entendiendo mejor. Y lo último que sí es importante entender es que esta información, nosotros dentro de PrimeIQ, pues estamos comprometidos a estar actualizando constantemente la información, y en esta ocasión lo que vamos a ver es al cierre del primer semestre del año, ¿verdad? Nosotros esta información la estamos levantando trimestralmente, la estábamos levantando trimestralmente a partir de que empieza la pandemia, a partir de mayo la empezamos a levantar mensualmente con el objetivo de poder tener un mejor pulso del mercado a partir de ahora, porque sabemos que de ahorita en adelante es sumamente crítico. Adicionalmente vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de diferentes rangos de precios. Cuando hablemos de vivienda A, nos estamos refiriendo a viviendas arriba de $500,000, 537,000 y así sucesivamente. Si le quieren tomar foto o algo así para que posteriormente, cuando ya estemos metidos en este tema, tengamos claridad de lo que estamos hablando. Y lo mismo en la clasificación de oficinas, ¿verdad? Tenemos diferentes clasificaciones de oficinas que creo que también es sumamente importante para entender mejor el mercado. Habiendo dicho esto, voy a empezar con lo que es vivienda, ¿verdad? Vamos a empezar específicamente con vivienda vertical. Y pues aquí quiero empezar comentando que dentro de la vivienda vertical, como sabemos, ya llevamos algún tiempo en donde es el mercado que principalmente está aportando vivienda a nuestro país, ¿verdad? Lo que vamos a ver aquí actualmente son 3 indicadores principalmente, que es la producción, que es lo que vimos anteriormente, lo que se está aportando, la absorción y la desocupación. De este lado, que es lo que voy a empezar hablando, es específicamente qué es lo que pasó en el primer semestre del año que llevamos y cómo esto lo comparamos a años anteriores, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar ahorita primero en este cuadro. Lo primero que vemos es que la desocupación en cuanto a vivienda vertical a nivel total, pues por el momento todavía se mantiene, ¿verdad? Si lo comparamos con el 2019. Cuando hablamos de desocupación en este punto, sí es importante mencionar que sí estamos considerando todo el mercado. Cuando hablamos de todo el mercado, estamos considerando mercado primario y secundario, que creo que sí es bien importante especialmente considerarlo dentro de este panorama. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera muchas veces vemos que la absorción se está de alguna manera absorbiendo el mercado primario, pero el mercado secundario de repente está costando que se coloque. Y esto principalmente, o mejor dicho, todavía es más relevante en mercados como el vertical y como el de oficinas, en donde hay un porcentaje importante de inversionistas que compran para alquilar, ¿verdad? Entonces, sí es importante ir revisando si lo que se va absorbiendo en el primario se va colocando en el secundario. Entonces, por eso este indicador considera ambos mercados. Entonces, vemos que actualmente, pues, mantenemos una ocupación del 10% que se mantiene en relación al año pasado. Ahora, en cuanto a producción, vemos que este año a lo que llevamos 78,000 metros cuadrados aportados. Esto vamos a hablar ahorita en metros cuadrados únicamente, que sí es importante mencionarlo. De esos 78,000, si lo comparamos con años anteriores, representa esta aportación o esta producción representa el 27% de lo que se produjo en todo el año 2019, 20% de lo que se produjo en el 2018 y 21% de lo que se produjo en el 2017. Cuando comparamos con absorción, vemos que la producción sí es de alguna manera inferior si lo comparamos con las absorciones. Vemos de que dentro de las absorciones de este año hay 102,000 metros cuadrados ya absorbidos. Claro que cuando analizamos cada uno de los trimestres, porque lo tenemos analizado por trimestre, vemos que las principales absorciones claramente se dan durante el primer trimestre del año y estos son los que principalmente se están absorbiendo acá. Esto pues obviamente es lógico porque los primeros 3 meses del año, si bien enero fue algo lento, febrero ya empezó a agarrar fuerza y marzo ya iba con bastante, bien, ¿verdad? Y pues de repente nos vino la pandemia. Entonces, sin embargo, todavía
se lograron bastantes de estos 102, un porcentaje importante de absorciones. Sin embargo, sí vimos que en una cantidad de, qué sé yo, 5 o 6 proyectos tuvieron bastantes absorciones durante el segundo trimestre del año, ¿verdad? Cuando vemos estos 102, lo que vemos es que este 102 representa, si lo comparamos con el 2019, este representa 38% de lo que se absorbió en todo el año del 2019, 35% de lo que se absorbió en el 2018 y 50% de lo que se absorbió en el 2017. Claramente, si comparamos los años anteriores, vemos cómo 2017 no fue tan bueno en absorciones como en el 2018 y el 2019, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a comparar, porque esto es comparándolo con año, ¿verdad? Pero también creo que es importante compararlo con semestres de años anteriores, y es lo que vemos actualmente acá. En cuanto a producción, vemos de que la producción, si lo comparamos con el 2019, actualmente únicamente, o mejor dicho, representa el 53% de lo que ya se había producido en el 2019 para este entonces, ¿verdad? Un 34% si lo comparamos con el 2018 y un 59% con lo que se produjo en el 2019, ¿verdad? Y lo mismo vemos en absorciones, que nuevamente vemos que realmente en donde actualmente mayor diferencia hay entre estos indicadores con respecto a años anteriores siempre es en la producción, ¿verdad? Porque las absorciones pareciera, ¿verdad? Que no hay mucha diferencia a lo que pasó en años anteriores. Claramente, lo que pudo haber pasado, y es que esto lo hemos visto cuando analizamos años anteriores, muchas veces las absorciones fuertes se dan en el segundo semestre del año, que es lo que realmente difícilmente va a pasar ahora, ¿verdad? Pero si lo comparamos el primer semestre, pues no está muy diferente a años anteriores. Habiendo dicho esto, lo que voy a empezar a hablar un poco ahora es cómo termina o cómo cierra el primer semestre del año, siempre en vivienda vertical. Y entonces vemos lo siguiente. Actualmente, a 30 de junio, vemos que habían 168 proyectos con unidades disponibles. De esos 168 proyectos, habían 4,231 unidades, ¿verdad? Normalmente, si lo comparamos con otros años, esto es más o menos lo que se tiene o lo que se mantiene de inventario a estas alturas de los años, ¿verdad? Más o menos no hay mucha diferencia con años anteriores. En cuanto a precio por metro cuadrado, vemos que el promedio es de 1,656. Nuevamente digo que esta es como la forma en cómo lo calculamos que les expliqué anteriormente, y es sin IVA. Y el precio por metro cuadrado de las unidades disponibles es de 102, llegando entonces a un porcentaje de ocupación del 62%. Cuando vemos este cuadro de abajo y queremos entender qué tipo de vivienda es en vertical es la que actualmente existe, ¿verdad? O está disponible para entonces, podemos observar que los precios oscilan principalmente, las mayores concentraciones las vemos en estos rangos que oscilan entre 50 y 230,000. Y en cuanto a tamaños, vemos que las mayores concentraciones también están entre 50 y 120 metros. Solo como para que estemos en la misma sintonía, perdón, que aquí apaché algo de más, de las 4,231 unidades, ¿sí? Tenemos justamente, ay, perdón, que aquí se me está, creo que igual lo vamos a ver mejor y más claramente después, pero de las 4,231 unidades, vemos justamente que la mayoría de 3,464, que es un poco más del 70%, actualmente tienen tamaños entre 50 y 150 metros, ¿verdad? Adicionalmente, podemos ver también la variedad de zonas, ¿verdad? En donde hay disponibilidad, ¿verdad? Y adicionalmente, el tipo de unidades que se están ofreciendo. De las 4,231 unidades, por ejemplo, hay muy pocas unidades de una habitación, ¿verdad?
y estos son los rangos de precios y de tamaños en que se encuentran. Hay una variedad bastante amplia en diferentes zonas, sí, pero son pocas las unidades. Actualmente tienen el 60%, ¿verdad? Y obviamente cuando ya ampliamos y vemos que obviamente de las 4,000 y pico que tenemos, la mayoría están entre 2 y 3 habitaciones, ¿verdad? Adicionalmente vemos que de las 4,231 unidades, la mayoría se podría decir que están en movimiento. Hay varias todavía que se encuentran en planos y lo menciono actualmente porque esto es algo de lo que va a hablar Julio después, pero hay un 25% aproximadamente que aún se encuentran en planos, ¿verdad? Y si le agregamos a los que actualmente están en movimiento de tierras, pues ya llegamos de alguna manera a la mitad, ¿verdad? Entonces, sí podemos entender un poquito de esta manera cómo se está comportando el mercado primario. Adicionalmente, esta gráfica lo que nos permite es ayudar a entender también a través de los años cómo se ha comportado el mix de viviendas. Si se recuerdan, esto lo determinamos en función del precio de la vivienda. Como podemos ver actualmente, lo que más predomina en las viviendas verticales, los apartamentos de hoy disponibles, son viviendas de un nivel dirigidas a un nivel socioeconómico C+, que para nosotros son viviendas entre 120 y 180 mil dólares aproximadamente, ¿verdad? Si a esto le sumamos las viviendas de C, ¿verdad? Que son las siguientes, prácticamente entre ambos sumamos un poquito más del 50%. Entonces se podría decir que hoy la vivienda en primario está concentrada en C+ y C, ¿verdad? Cuando vemos el mercado de vivienda secundario y las disponibilidades que hay al día de hoy, hay dos cosas interesantes. Hoy el primario está constituido principalmente de venta, ¿verdad? En el mercado secundario vemos al contrario. Hay muchas unidades disponibles en renta y cuando analizamos en qué niveles socioeconómicos es donde más concentraciones hay de este tipo de viviendas, podemos ver que predomina el nivel B, ¿verdad? El nivel entre el B+ y el B. Y de alguna manera como el tercer más relevante para siendo el C+, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, donde menos unidades hay disponibles en primario y en secundario hoy, tanto en primario, en apartamentos, es en un nivel alto y en los niveles más bajos, ¿verdad? Donde más concentraciones hay es en el medio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de precios, aquí voy a presentar dos formas los precios. No, digamos, me lo voy a pasar relativamente rápido. La parte de arriba son precios por metro cuadrado, ¿sí? Y la parte de abajo habla de tamaños promedio en cada una de las zonas. En la parte de arriba, a mí, digamos que aquí lo más importante o lo más relevante es entender la diversidad o el abanico de opciones en cuanto a precio por metro cuadrado que tiene cada zona. Y adicionalmente analizar también cuáles son las zonas que hoy a nivel promedio se están comparando o están siendo más comparables. Hoy, la zona con el precio por metro cuadrado más alto, sin IVA, que es lo que mencionábamos anteriormente, es zona 14, seguido por zona 10 y zona 4. Como vamos a ver, zona 10 es una de las zonas, pues que si lo comparamos con el 2016 o 2015, es la que mayor crecimiento de estas tres ha tenido en los últimos años en cuanto a precio por metro cuadrado. También es bien relevante ver lo que esto nos indica, entre más amplio es la gráfica, significa que hay una mayor variedad de opciones o un mayor abanico de opciones en cada una de las zonas. Entonces vemos, por ejemplo, a un zona 14 y a un zona 16 con precios que oscilan por metro cuadrado desde 1,400 y llegan hasta 3,131. Y lo mismo en zona 16. Tenemos precios que van desde 965 hasta 2,521. ¿Qué nos dice esto? ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque si bien es relevante ver el tema de zonas, aquí es cuando ya también se vuelve muy relevante hacer análisis ya por subzonas, porque lo que es zona 14 y zona 16
tienen subzonas bien marcadas con precios por metro cuadrado muy diferentes y adicionalmente se están dirigiendo a mercados diferentes. Entonces, por eso es que vemos esta amplia variedad. Por ejemplo, si comparamos con un zona 15 o un zona 16, esa diferencia entre el mínimo y el máximo no es tan amplia, ¿verdad? Entonces, sí es importante de saber y entender eso, ¿verdad? Y por eso a veces los promedios no son suficientes. Hay que ir a analizar más a profundidad. Pero para efectos de esta presentación, pues les cuento cómo están a nivel promedios totales. Y luego vemos, pues, zonas que son relativamente nuevas, ¿verdad? No me sale aquí San Pedro de Ayampuc, creo que eso lo tenemos en horizontal, pero hay zonas que han surgido a través de los años, que también son relevantes y adicionalmente, pues, para finalizar con esta gráfica, vemos cuáles son también los precios por metro cuadrado más bajos, ¿verdad? Claro que muchos de estas zonas actualmente tienen pocos proyectos y también por eso no se mira esa gran variedad, ¿verdad? Cuando vemos en cuanto a tamaños, vemos nuevamente a zona 14 como la zona con tamaños muchísimo promedio más grandes y también más grandes a nivel de total. Sin embargo, nuevamente vemos esa diversidad de opciones que ofrece la zona en cuanto a tamaños al igual que precios. Lo mismo vemos con zona 16 y aquí también zona 15 es relevante de visualizar porque si bien tiene tiene menos diversidad o dispersión en cuanto a precio por metro cuadrado, aquí sí tiene una gran variedad de opciones en cuanto a tamaños, ¿verdad? Y lo mismo vemos con zona 10, que menos, por supuesto que menos que zona 14 y 15, pero también tiene una diversidad amplia de opciones de tamaño. Y ya para finalizar con vivienda vertical, yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero se los quiero explicar rápidamente. De este lado vamos a ver precio por metro cuadrado nuevamente y de este lado vamos a ver tamaño. Lo que esto nos ayuda a entender es, voy a correr un poquito aquí mi presentación. Entre más cerca, en cuanto a tamaño, vamos a hablar de primero de precios. En cuanto a precio, entre más azul es el precio por metro cuadrado, lo que significa es que es más alto el precio. Si va bajando de tonalidad, pues se va volviendo como intermedio y entre más rojo o café, anaranjado o café es más bajo el precio por metro cuadrado. En el caso de tamaño es la misma, digamos, lógica, solo que obviamente estamos hablando de tamaños, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos ayuda a entender rápidamente es dónde sí ha habido cambios en precio a través de los años, dónde se ha visto más pronunciado, si es que hay algún cambio, ¿verdad? Uno. Y dos, ¿cuáles son las zonas que se asemejan más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un zona 4, un zona 14 y un zona 15 y un zona 10, perdón, como vimos anteriormente, son los que más homogéneos están en cuanto a precio por metro cuadrado promedio, ¿verdad? Aquí sí es importante también entender que los precios promedio, como los visualizamos de esta manera, no necesariamente es porque la zona vaya adquiriendo plusvalía o vaya al contrario. Lo que esto nos ayuda a entender también es la disponibilidad o el tipo de, o sea, cuál es el tipo de proyecto o el tipo de unidad que queda disponible en cada momento del tiempo. Y lo digo esto porque, por ejemplo, un San Lucas pareciera que ha venido creciendo o incrementando su precio por metro cuadrado. Y sí, claramente han venido saliendo proyectos que han hecho que los precios por metro cuadrado suban, ¿verdad? Que aquí sí está relativamente claro. Pero en otros casos, que creo que no es en este caso, que lo vamos a ver en vivienda horizontal, pareciera que San José Pinula baja, pero realmente es porque viene un proyecto dirigido a un nivel popular más bajo y eso es lo que está bajando el precio por metro cuadrado. Por lo mismo, si bien es importante verlo a nivel de zonas, también esos son el tipo de análisis y aspectos que hay que ir afinando a la hora de ver estos números o de estos datos, ¿verdad? Y luego vemos lo mismo a nivel de tamaños. Aquí sí vemos mayor homogeneidad, digamos, menos diferencias en cuanto a ciertas zonas. Hay zonas más homogéneas en cuanto a tamaños. Esto pues es lógico en función de lo que vimos anteriormente. Vimos que la mayor concentración de vivienda actualmente está concentrada entre 50 y 200 metros, más o menos, entre 60 y 200 metros. Y entonces, más o menos, las zonas en cuanto a tamaños
están comportándose de manera similar. Lo que varía es el precio por metro cuadrado. Luego ya nos pasamos a vivienda horizontal y prácticamente vamos a seguir, digamos, la misma lógica que trajimos con vivienda vertical. Aquí lo que vemos es, durante el primer semestre del año se aportaron 59,000 metros. Es importante mencionar que si bien pareciera que en cuanto a metraje se asemeja a vivienda vertical, el tema es que recordémonos, y como vamos a ver a continuación, si lo vemos a nivel de metros cuadrados no hay tanta diferencia con el mercado vertical, pero si lo vemos a nivel de unidades sí hay una diferencia abismal, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy en día se están aportando más o menos 70% en vivienda total, se está aportando 70% apartamentos y 30% de casas, ¿verdad? Si lo vemos a nivel de esa relación en cuanto a unidades, en cuanto a metros cuadrados, esa diferencia no se ve tan grande porque obviamente estamos hablando que la vivienda promedio horizontal es del doble de lo que actualmente es la vivienda vertical. Entonces, durante este semestre se aportan 59,000 metros cuadrados o se producen 59,000 metros cuadrados. Lo interesante de esto es que la mayor parte de estos metros cuadrados se aportan durante el segundo trimestre del año, ¿verdad? Son pocos proyectos los que se están aportando, pero son proyectos grandes, principalmente concentrados en Villanueva. Siempre el mercado de vivienda secundario, pues, como vamos a ver en los slides siguientes, está más concentrado en pocas zonas, ¿verdad? Y pues esas mismas zonas son las que se siguen desarrollando, ¿verdad? No es que se esté ampliando o diversificando en cuanto a zonas de este mercado. De esos 59,000, si lo comparamos con años anteriores, pues sí sigue siendo una producción relativamente baja en función a otros años. A pesar de esas aportaciones, pues siguen siendo del 25, 34 y 27 si lo comparamos con años anteriores. Y aquí pues las absorciones no son tan diferentes si lo comparamos con el mercado vertical, en donde aquí los 78,000 metros cuadrados que se absorben durante el primer semestre representan el 43, 30 y 28% si lo comparamos con años anteriores. Ahora, bueno, los niveles de ocupación también son bien importantes acá, porque aquí sí es bien interesante ver que de alguna manera en el 2019 había habido un incremento en metros cuadrados desocupados y ahorita pareciera como que sí se está de alguna manera absorbiendo ese mercado, que sí, pues por lo que uno cree, lee, espera, pues de repente puede ser que sí se esté cumpliendo la tendencia en donde las personas pues ahora buscan o están buscando casas y están de alguna manera prefiriendo casa a apartamento, ¿verdad? Pero por eso es que hay que seguir monitoreando el mercado. Luego si lo comparamos o si vemos qué es lo que pasa en cuanto a los semestres, ¿verdad? Aquí lo vimos a nivel de año, aquí lo vamos a nivel de semestres. Vemos que este semestre sí hubo una producción muchísimo mayor si lo comparamos con el 2019. Claro, lo que pudo haber pasado es que la aportación principal del 2019 se da en el segundo semestre. En el 2019 no hubo mucho ingreso durante el primer semestre del año. Y respecto al 2018 y al 2017, pues vemos un 64 y un 56% de la aportación total, un 64 respecto al 2018 y un 56 respecto al 2017. En cuanto a absorción, nuevamente aquí todavía menos marcado. Tampoco vemos mucha diferencia si lo comparamos con semestres anteriores. Claro que lo importante, como he dicho, va a ser ya ver el año completo, porque muchas veces no necesariamente las absorciones en años anteriores o las aportaciones se han dado en el primer semestre, sino que hasta el segundo semestre, y pues estas son unas de las dudas que tenemos de ver qué es lo que realmente va a pasar en nuestro mercado. En cuanto a cómo termina el semestre en cuanto a vivienda horizontal, pues sí, cada vez vemos una reducción en proyectos, ¿verdad? 2016 o 2017 todavía teníamos alrededor de 90 proyectos y ahorita ya cada vez son menos. Y esto es bien interesante porque lo mismo se ve en el mercado, secundario. Hoy en día, cuando uno hace la relación de la disponibilidad, y tal vez aquí sí no aclaré, pero sí es importante aclararlo ahorita, nosotros cuando medimos el mercado horizontal estamos hablando de proyectos
en condominios, ¿verdad? No estamos considerando dentro de este análisis casas independientes y lo mismo hacemos con secundario. Pero cuando analizamos también de esa manera el mercado secundario, sí vemos una proporción muchísimo menor de disponibilidad en casas en condominio que de lo que vemos en apartamentos. La misma tendencia que vemos en el mercado primario. En cuanto a cantidad de unidades, hoy hay 2.289 unidades. Hay 334,000 metros cuadrados disponibles. El precio por metro cuadrado es de 840, muy inferior a lo que vemos en el vertical, pero también es importante entender dónde están las principales concentraciones de vivienda dentro de la gran área metropolitana, y vemos claramente que la mayoría no está en zonas dentro de la ciudad y por eso el precio por metro cuadrado es bastante inferior. Cuando vemos el tema de, el tamaño promedio es de 202, que era lo que mencionaba, prácticamente del doble si lo comparamos con el vertical, y los niveles de ocupación del 72%. Cuando analizamos dónde están las mayores concentraciones, muy parecido en el rango inferior, empiezan principalmente entre 60 y 70 metros, y aquí, las mayores concentraciones llegan a $121,000, ¿verdad? De 60 a $121,000 principalmente, con tamaños entre 85 aproximadamente y 181 metros, ¿verdad? Entonces eso es donde está principalmente. La mayoría ya está por lo menos en construcción, ¿verdad? No tenemos muchos todavía, con excepción de los que acaban de iniciar ventas. La mayoría ya de alguna manera ha empezado construcción. Obviamente aquí es muy diferente a cómo se maneja el tema de vivienda vertical. Muchos proyectos lo que hacen es que van construyendo conforme se vaya vendiendo, ¿verdad? Entonces son otros temas. Y pues obviamente de las 2.281 unidades, sí, la mayoría definitivamente son de 3 habitaciones, pero también tenemos, cuando sumamos el de 4, pues están entre 3 y 4. Aquí no tenemos opción o no hay disponibilidad actual para menos habitaciones en este tipo de viviendas. Cuando vamos y entendemos, ahora que ya pasamos al tema de distribución en cuanto a nivel socioeconómico, aquí nuevamente vemos lo importante del nivel C+, pero todavía es más relevante el C típico, ¿verdad? Que son viviendas entre 70 y 120 mil dólares, entre 65 y 120 mil dólares. Si sumamos estos dos, estamos viendo que más del 60% está en estos dos rangos, ¿verdad? Y esto de alguna manera se ha mantenido a través de los años. Esto es principalmente. Luego, el tema de precios, pues aquí están de alguna manera, con excepción de San José Pinula y Santa Catarina Pinula y zona 16, la mayoría de los precios pues están relativamente homogéneos entre las zonas. Claramente tenemos a zona 16 con zona 16, 15 y 9. Zona 15 y 9 la verdad es que no los tomo mucho en cuenta porque son 1 o 2 proyectos máximo los que se tienen. Zona 16 es donde mayor... si usted busca una vivienda de 200, 300 mil dólares para arriba, esta es la zona con Santa Catarina Pinula en donde principalmente se va a encontrar este tipo de vivienda. El resto pues es más que todo para un nivel socioeconómico un poquito más bajo, como vimos anteriormente. En el caso de tamaños, nuevamente, las viviendas más grandes hoy en día se encuentran en zona 16, ¿verdad? A nivel de promedio y también a nivel de rangos superiores, ¿verdad? Porque aquí nuevamente, al igual que en el caso de precios, es donde mayor abanico de opciones existen. Nuevamente, repito, es importante entender que en zona 16 se han hecho bastantes subzonas con diferentes opciones, ¿verdad? Y pues es donde al final del día un nivel socioeconómico C+ o B o para arriba es donde mayor opción de vivienda horizontal encuentra si lo que busca es vivienda primaria. En el caso de Santa Catarina Pinula, tenemos precios por metro cuadrado, como habíamos dicho, de 911. Sin embargo, sí hay opciones pues que ya suben y llegan a los 1,300 metros cuadrados. Y lo mismo podemos ver en cuanto a tamaños promedio, ¿verdad? Esto es principalmente
Luego me voy, porque yo creo que voy un poquito en contra del tiempo. Aquí nuevamente vemos el tema de cómo han evolucionado el tema de los precios, ¿verdad? Cuáles son los precios más comparables por metro cuadrado, que también es importante, y acá este era el caso de lo que les mencionaba anteriormente, que si bien pareciera como que hubiera bajado el precio por metro cuadrado, lo que realmente pasa, y cuando uno se analiza más a profundidad, como vimos anteriormente, San José Pinula también tiene una amplia variedad de opciones de vivienda. Justamente en este trimestre entra un proyecto grande que aporta bastante al mercado y que está dirigido a un nivel socioeconómico C típico, y entonces eso es lo que realmente está bajando el precio por metro cuadrado. Si comparamos y vemos qué está pasando o si hay alguna diferencia, que es una de las dudas que siempre tenemos de nuestros clientes, si hemos visto variaciones en cuanto a precios en el último trimestre, la realidad es que por lo menos en primario, si comparamos proyecto con proyecto, realmente no ha habido diferencia, ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Y finalmente, y esto pues se ve claramente aquí, ¿verdad? No, pues no se ve tan claro, ¿verdad? Porque hay que ver proyecto por proyecto, pero sí realmente se ve bastante constante el precio por metro cuadrado del segundo trimestre al primer trimestre. Y cuando vemos el tema de precios, pues también lo que nos ayuda a entender esto es dónde están los precios, los tamaños más similares, en qué zonas son las que son más comparables y cuáles son en donde hay muchísimo más diferencia de tamaños, ¿verdad? Luego ya me voy a meter al tema de oficinas. Creo que este sí es un mercado pues que de alguna manera ha dado mucho de qué hablar. Hay muchas hipótesis de lo que puede o no pasar. Creo que todavía no está pasando realmente. Las decisiones todavía en su mayoría no han sido tomadas, que si de home office, que si regresamos, que si va a ser una combinación, pues esto es algo que se va a tener que ir midiendo y viendo. Hoy en día lo que sí vemos es que aquí solo lo voy a presentar a nivel de año, por facilidad y practicidad y por cuestiones de tiempo, pero realmente lo que sí vemos es que ya vemos una desocupación de 1% más si lo comparamos con el año pasado, que si comparamos en el resto de los usos, pues es el único que realmente hoy vemos con un poquito más de desocupación, ¿verdad? Y por eso de aquí en adelante es importante irlo monitoreando. Sin embargo, pues la producción hasta la fecha pues realmente se quedó en 4,000, que son 4,000 aportados durante el primer trimestre del año. Pues por el momento no hay ni un proyecto nuevo que hayamos mapeado. De esos 4,000 metros cuadrados pues representan índices bastante bajos si lo consideramos o si lo comparamos con años anteriores. Y en cuanto a absorción se refiere, pues hay 22,000 metros cuadrados que sí se lograron absorber claramente, y cuando analizamos en cada uno de los trimestres, en un 85-90% de estos 22,000 metros cuadrados se dieron durante el primer trimestre, ¿verdad? Fueron muy pocos los metros cuadrados en muy pocos lugares de oficinas en donde hubo absorción en este trimestre. Es importante mencionar que tal vez no lo había aclarado antes porque no había habido necesidad, pero en este caso que hay en este mercado que tiene venta y renta, aquí la colocación estamos considerando tanto venta como renta, igual que la producción. A continuación, sí ya vamos a presentar esa diferenciación entre los dos mercados de oficinas que existen. Tenemos oficinas en venta y tenemos oficinas en renta. Siempre, bueno, no siempre, pero sí, de todos estos años que llevamos de levantar el mercado desde el 2012 ya, pues obviamente siguen predominando los proyectos en renta. Estamos viendo 556 unidades disponibles en venta versus 152 en renta. Es importante mencionar que en los múltiples estudios que hemos hecho de demanda, ¿verdad? Que solo quiero comentar esto, pues el mercado de oficinas sigue siendo en un porcentaje bien importante de renta. Empresas y profesionales en la mitad, si no es que en un 60%, siguen demandando. Cuando es de buscar oficinas, muchos buscan rentar, ¿verdad? Cuando analizamos, porque también hemos hecho minicensos en donde lo que queremos entender es también cómo se está dentro de un edificio, cuál es la proporción entre venta y renta, pues también hemos llegado a la conclusión que hay
en un porcentaje muy parejo, oficinas y profesionales rentando y vendiendo, o propiedad, perdón. ¿Por qué menciono esto? Porque actualmente a nivel de primario sí vemos todavía un mercado en donde hay mucha venta. Claramente también es un mercado en donde sabemos que también hay mucho inversionista y que el inversionista es el que le va a rentar posteriormente al usuario final. Pero también es importante entender que a diferencia del mercado primario, el mercado secundario hoy, y por lo menos lo que hemos visto también a través de los últimos periodos, también sí hay, digamos, muchísimo más opciones en renta que en venta. Entonces es ahí en donde sí visualizamos que mucho del mercado primario, y es por eso es que hay que estarlo controlando y vigilando, ha estado siendo absorbido por inversionistas, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera sí hay que controlarlo muy bien, ¿verdad? Para ir viendo si los niveles de ocupación realmente van incrementando o no, si esos inversionistas que invierten en propiedades logran alquilarla, aunque realmente, como les mencionaba, sí existe esa demanda, pero hay que ver, hay que ir revisando y viendo cómo se va comportando el mercado. En cuanto a precio por metro cuadrado, vemos que en cuanto a venta, hoy tenemos un promedio de 2.163. En cuanto a tamaño, tenemos 140 y la ocupación actual, tanto en renta como en venta, es del 68%. Si nos damos cuenta, las ocupaciones y los tamaños promedio, pues son bastante similares entre ambos. Y obviamente, pues el precio por metro cuadrado aquí es casi de $12 el metro cuadrado. Aquí sí hay una, digamos, mayor variedad en cuanto a opciones dentro de lo que se encuentran. Como vamos a ver en el slide a continuación, sí vemos que hoy en día, donde mayor concentración existen de oficinas en mercado primario, que sí es importante mencionarlo, es prácticamente en oficinas micro, ¿verdad? A mediana 2. Cuando hablo de estos, para hacerles más fácil la vida, son oficinas entre 60 y más o menos 300 metros. Y esto lo digo porque ya sumándolo, suma alrededor del 65% de la disponibilidad actual de este tamaño de oficinas. Y lo que es curioso es que justamente cuando uno analiza el mercado secundario, es en ese rango de oficinas entre 70 y 300 metros que hoy en día son también en donde más disponibilidad hay, ¿verdad? Entonces, no puedo concluir nada porque tendría que hacer un estudio y entender un poquito cómo se está comportando la demanda, pero si lo quisiera decir de otra manera, hay mucho menos opciones hoy en día de tanto en mercado primario como secundario de oficinas de 10 metros a 50 metros, por ejemplo, que sí se ha venido incrementando a través de todos estos años, pero todavía siguen siendo pocas, y pues oficinas grandes también, ¿verdad? Que aquí las oficinas grandes, pues si bien sabemos que el universo es menor, ¿verdad? El tema ahí es que en el mercado secundario es muchísimo más difícil encontrarlos, ¿verdad? Entonces el mercado primario es el que lo tendría que aportar. En cuanto a precios, vemos pues muy similar a lo que vimos anteriormente en cuanto a la forma de presentar. Bueno, no muy similar porque aquí realmente solo estamos presentando precios. Vemos arriba el precio de venta y abajo el precio de venta, venta y renta. Vemos principalmente cómo es la mayor concentración de oficinas sigue estando principalmente en zona 10, tanto en venta como renta. Si vemos un zona 4, pues que también tiene bastantes opciones en venta y una gran variedad de opciones de precio por metro cuadrado. Y si nos vamos al tema de cómo se ha comportado, pues aquí sí vemos, por ejemplo, un zona 4 que ha venido de alguna manera, si lo comparamos con otros años, ¿verdad? Un incremento en cuanto a precios. Aquí pareciera que baja de alguna manera un poco, pero realmente es que a raíz de esta pandemia sí vimos que algunos edificios en zona 4 cambiaron su estrategia en cuanto a tamaños, ¿verdad? Entonces sí es importante mencionarlo, ya no necesariamente son comparables con trimestres anteriores.
Y en el caso de zona 9, pues sí vemos que los proyectos o las disponibilidades que hoy en día tiene el mercado en cuanto a venta, en cuanto a renta, son muy pocos, pero sí tenemos un precio por metro cuadrado que ha venido bajando. Y finalmente, voy a terminar con el tema industrial. Aquí voy a ser más breve, aunque realmente podría presentar todo el tema de la misma manera que lo anterior, pero por cuestiones de tiempo, les voy a contar solo muy general qué estamos viendo en el tema industrial. En el tema industrial, la diferencia, cuando hablamos de industrial, aquí incluimos desde ofibodegas hasta naves industriales. Si comparamos la producción, ¿verdad? Respecto a años anteriores, pues sí vemos que también es inferior respecto al 2019, un 40% respecto al 2018 y un 13% con respecto al 2017. Y en cuanto a la absorción, pues si lo comparamos con el 2019, que fue un año pues relativamente bueno, si lo comparamos con el 2018, por ejemplo, estamos hablando que hoy la absorción que ha tenido en cuanto a metros cuadrados representa un 53% del año anterior, un 100% o es igual a lo que fue en el 2018 y un 37% con lo que es respecto al 2017. Sin embargo, sí quiero ser muy clara en este sentido en que mucho del metraje, y también esto puede estar ayudando a la absorción, es que mucho del metraje que se está absorbiendo, o mejor dicho, la costa sur en los últimos años ha tomado relevancia y pues sabemos que la costa sur pues tiene diferentes opciones, tiene naves o mejor dicho opciones con tamaños muchísimo más grandes de lo que ofrece el GAM, ¿verdad? Entonces, si lo que vemos aquí son 47,000 metros cuadrados de absorción, sí es importante mencionar que mucho de esa absorción se ha dado en la costa sur y por eso, de alguna manera, se ven pues bastante buenas las absorciones de industrial, ¿verdad? Que sí es importante mencionarlo, ¿verdad? Pero eso no significa que puede ser el mercado, pues, que realmente esté mejor dentro de los que hemos, pues, de lo que vimos anteriormente. Entonces, con eso termino mi presentación. Le dejo la palabra a Julio. Y perdón si me extendí porque ya vi que me tomé un montón de tiempo. Entonces, dejo de compartir. Julio, le toca. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias al equipo de República por la invitación. Sé que ya estamos súper cortos de tiempo, pero realmente toda la información que nos está presentando Lucía, súper interesante e importante para entender cómo estamos, digamos, cómo veníamos y cómo estamos entrando a este tema de la pandemia y cómo lo estamos navegando. Yo voy a tratar de darles una visión un poco global a nivel del resto del mundo, cómo le vino a afectar la pandemia, pero básicamente voy a pasar relativamente rápido para aterrizar en nuestra región y sobre todo en Guatemala, cómo lo vemos hacia adelante. Voy a usar algunas gráficas de CBRE, que es una de las, bueno, es la empresa más grande a nivel mundial de real estate, y lo que quiero mostrar en esta gráfica es el porcentaje de cómo ha estado el tema de la pandemia a nivel total en comparación a junio. Y estos son las diferentes regiones a nivel global. Si nos damos cuenta, en la parte de América, sobre todo Centroamérica y Sudamérica, en el mes de junio estamos llegando a los picos. A pesar de que la mayor parte de las economías empieza a levantar las restricciones, obviamente de nuestro lado, que es donde más pues, digamos, donde nos vemos afectados, vamos a ir un poquito detrás de esas restricciones que se están levantando. Obviamente, las medidas de sanitización, precaución, distanciamiento social se siguen teniendo y se van a mantener por lo menos hasta que alcancemos o que se logre el tema de la vacuna. A pesar de que las economías empiezan a levantar restricciones y se empiezan a aperturar, todavía hay un tema en cuanto a la movilidad. Obviamente, me refiero en temas de automóviles y aéreo, que está un poco retrasado, está empezando a aperturarse en ese sentido. Un punto importante es que el capital destinado para real estate sigue estando disponible. Digamos, a pesar de la pandemia y lo que nos está afectando y toda esta recesión que se viene dando, el capital está ahí aún disponible, y lo que está esperando es de que el riesgo sea un poco más cómodo o baje para poderse ejecutar o invertirse.
¿De qué depende digamos que esta recuperación? Obviamente la movilidad. Lo que se ve es de que a pesar de que la economía está empezando a levantar, para el tema de real estate viene unos 6 o 8 meses atrasado, principalmente por el tema de movilidad, que es totalmente entendible. Navegando un poco en tema en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, esta es una gráfica de una proyección, las barras un poquito más oscuras son el 2020 y las claras son el 2021. Lo que vemos acá es cómo las economías desarrolladas han atacado el tema de la pandemia y lo que han utilizado obviamente son ayudas económicas y fiscales, de paquetes fiscales, muy en sintonía de mano de los bancos centrales de cada uno de los países para mantener o tratar de tener esa estabilidad y sostener el desempleo y el tema de salud. Entonces, eso es lo que han estado trabajando, obviamente con tasas de créditos en el corto plazo que las han llevado hasta cero, bancos centrales comprando activos para mantener liquidez y todo esto con la idea de mantener las tasas, rendimientos y una economía de alguna manera sostenible, aunque ya sabemos que el virus igual sigue estando, pero de esta manera lo han tratado de controlar. ¿Qué se espera? Que en el segundo semestre del 2020 empiece a tomar momentum la recuperación. Y lo que ven es una recuperación para el 2021 en forma de V, que significa que el rebote va a ser relativamente rápido. ¿Y de qué depende esto? Pues obviamente de toda la ayuda fiscal que puedan dar los gobiernos, su interacción con los bancos centrales y obviamente pues el tema de la vacuna. Todo esto juega un papel preponderante para esta recuperación que se prevé para el 2021 en un rebote en forma de V. ¿Qué se está viendo a nivel de los expertos en base a los retornos de inversión a nivel global? Sí es cierto, con la crisis del 2008 y 2009 fueron 2 años que estuvimos teniendo retornos negativos. Lo que se provee en las proyecciones para esta pandemia es de que a pesar que el 2020 tiene retornos negativos, ese mismo rebote o esa recuperación en forma en V se ve relativamente positiva para el 2021. En cuanto a usos, el tema industrial y oficinas, siempre y cuando tengan una ubicación correcta y las ocupaciones sigan siendo permisibles o correctas, las transacciones siguen siendo rentables y apetecibles. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de los créditos? Obviamente la demanda de créditos nuevos ha disminuido digamos que por la falta de certeza o inseguridad, mientras que tanto la reestructuración de los créditos ha aumentado para dar esa tranquilidad o quitar esa asfixia financiera que pudieran tener cualquiera de los activos que están operando. ¿Qué es lo que se está buscando? Transacciones oportunísticas. Todavía, digamos que ahorita en el segundo semestre del 2020 se espera que empiecen a aparecer más de estas transacciones. No han habido muchas, digamos que los precios los han logrado mantener por un tiempo, pero sí se espera que esto aumente en el segundo semestre del 2020 que estamos que ya entramos. A nivel de oficinas, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de la crisis del 2009 no habíamos tenido una baja en la absorción, digámoslo así, significativa. La estamos teniendo actualmente y se refleja en la variación en la tasa de vacancia o desocupación de las oficinas del 2020 versus del 2019. Aquí vemos cómo algunas de las ciudades principales de las diferentes partes del mundo se ven afectadas en más del 4% de variación. Si nos vamos ahora a la proyección del crecimiento global en cuanto a las rentas de oficinas, de igual manera, desde el 2010 no veíamos una baja tan considerable o consistente en el precio de alquiler de las oficinas. Ahora se está dando por las razones obvias. ¿Y qué es lo que vemos a nivel de la ocupación en el tema de las oficinas? Como bien lo hablaba Lucía, todavía es un tema que es bastante incierto. Los retornos a las oficinas se están empezando a dar desde el punto de vista que se están reabriendo nuevamente las economías, aunque obviamente se están dando bajo las mismas normas de higiene y distanciamiento social. Se está buscando no tener áreas demasiado densas y se está buscando esa flexibilidad de trabajo remoto para no coincidir con demasiadas personas. Entonces, la flexibilidad del lugar de trabajo ha sido muy importante. Se ha descubierto desde el punto de vista tecnológico que no existen barreras geográficas. Hay muchas cosas que nos dejan y nos permiten seguir siendo eficientes y seguir trabajando desde los diferentes lugares. Han aparecido muchas ubicaciones satelitales, digamos que por conveniencia para cada uno de los trabajos. ¿Qué ha pasado? La renovación a nivel de contratos se ha hecho en plazos mucho más cortos debido a que no se tiene todavía esa certeza. A pesar de que se sabe que la industria de oficinas pueda tener cambios drásticos, no es algo que todavía esté
provocando, ocasionando inversiones grandes en esos cambios. Está esperando a ver qué pasa para poder empezar a reaccionar al respecto. Entonces, el resultante es de que las renovaciones de contratos se están haciendo por plazos cortos, en lo que entendemos cuál va a ser la solución, y pues lo que se busca es una descentralización del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que las oficinas van a desaparecer como tal. Obviamente hay cosas que la tecnología no puede suplir y ahí van a estar las oficinas. Lo único es esa flexibilidad que se pueda tener en torno a la nueva normalidad de forma de trabajar. A nivel de comercial o retail, este es un trabajo de una encuesta que hizo CBRE para Asia-Pacífico, que lo importante de esta gráfica o lo que nos muestra es en esta primera parte cómo todos están invirtiendo en la parte de online, de las compras online, e invirtiendo en apps, en software que nos ayuden a efectuar ese tipo de ventas, y por el contrario, toda la parte de inversión en los lugares o en los centros comerciales en sitio, pues obviamente ha venido decreciendo por el momento. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente tenemos nuevas conductas y patrones en consumidores. ¿De qué depende esto? Pues directamente al poder adquisitivo e intención de compra del mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Con esto no quiere decir de que esto vaya a sustituir por completo las ventas en sitio. No quiere decir que venga ahora una ola de compra online y se vaya a quedar. Hay muchos lugares o servicios que tienen que ser en el lugar, temas de belleza, de salud, de comidas, etcétera, que ahorita con otra vez que se está reaperturando el mercado y la economía, pues empiezan a dar nuevamente sus servicios, aunque en este tiempo hayan tratado de encontrar alguna forma de atender al cliente. Otro aspecto importante es la visita de compras intencionadas. Lo que se ha visto con lo que se ha reaperturado es de que las visitas son intencionadas, ya no se da tanto ese tema de la compra o el vitrineo que normalmente le llamamos. Las compras son intencionadas y ya no tanto voy caminando y se me ocurrió comprar tal cosa. Menos visitas y los tickets más altos por visita, por lo mismo. La gente está programando sus visitas y cada una de las visitas que son intencionadas, son menores, pero el ticket por visita es mayor. Y pues la tendencia obviamente en centros comerciales son a espacios abiertos, menos espacios confinados y espacios cerrados. Esta gráfica que vemos acá, que es el porcentaje de las ventas online versus las ventas totales, pues, ¿qué es lo interesante y lo importante? A pesar de que veníamos en una tendencia de crecimiento, y aquí podemos ver el pico con la pandemia, como vemos a nivel porcentual, las ventas en el lugar todavía siguen siendo un porcentaje bastante grande, y digamos que las ventas online, aunque a pesar de que siguen creciendo, van a seguir necesitando de las ventas en el lugar. Entonces no quiere decir que hayan venido para sustituir las ventas en el lugar, va a ser un acomodamiento y vamos a ver cómo va migrando el mercado, pero esto también nos da una realidad de que realmente el tema comercial sí se ha habido golpeado en esta pandemia. Pues la parte online que le quedó tampoco no es la mayor parte de sus ingresos. Obviamente esto dependiendo de cada una de las industrias. Ahora, a nivel industrial, aquí podemos ver la gráfica nuevamente de cómo han ido aumentando las ventas online sobre las ventas en lugar, digamos, a través de los años. Y podemos ver que del 2019 y lo que se proyecta para el 2021 es un crecimiento aproximadamente de 4 puntos porcentuales. Entonces, esta es una tendencia y así viene comportándose el mercado, que es importante. Pues obviamente las ventas online van a aumentar drásticamente. Esto lo que requiere es centros de distribución, por eso es de que impacta de alguna manera la oferta y demanda en el tema industrial. Los comercios van a aumentar sus inventarios de seguridad, no quieren quedarse sin inventarios a la hora de estar satisfaciendo la demanda existente. Obviamente esto impacta nuevamente directamente el tema industrial. Diversificación geográfica de cadenas de abastecimiento. Si bien de alguna manera el mundo estaba concentrado en un tema de China, ahorita entendieron que se necesita una diversificación geográfica para no quedarse atrapados o con problemas de abastecimiento ante casos como este que puede ser la pandemia. Y pues obviamente la venta comercial o retail ve en las bodegas de abastecimiento una combinación de aquí en adelante. Entonces, sí, verdaderamente el tema industrial, tal vez en esta pandemia, como ya todos lo hemos oído, es el que salió más beneficiado, por así decirlo, y le va a generar un cambio drástico al tema del real estate aquí para adelante. A nivel de vivienda,
y aquí voy a hablar un poquito de la inversión, sobre todo en vivienda multifamiliar. Lo que hemos visto a raíz de las últimas 2 recesiones es de que las rentas de vivienda son las que han sido de alguna manera menos impactadas y es el uso que más rápido se ha recuperado. ¿De qué depende esto nuevamente? O sea, del nivel de desempleo y despidos, porque está arraigado directamente a la capacidad e intención de compra del mercado. ¿Qué sí está apareciendo? Las nuevas tendencias y nuevas necesidades a nivel de vivienda, pues obviamente como creo que lo hemos podido apreciar y lo hemos vivido, es tema de áreas verdes, jardines, espacios de trabajo. Hoy tenemos la oportunidad o la flexibilidad de poder tener trabajos remotamente, entonces se necesitan esos espacios para poder trabajar y sobre todo tener los servicios relativamente cerca, que a nivel de distancia y desplazamiento no sea tan lejos y yo puedo hacer todo dentro de mi misma comunidad. Esos son factores que definitivamente están influyendo en la nueva tendencia hacia el tema de una vivienda multifamiliar, que son aspectos que tendremos que considerar en adelante hacia los proyectos. Aquí lo que muestran son algunas alternativas de inversión. Lo que aquí tal vez es importante es cómo ha venido creciendo la industria de salud, la parte de casas para estudiantes, la deuda en cuanto a real estate, la parte de vivienda para personas de tercera edad y importante cómo ha venido aumentando el tema de cold storage, que básicamente son los cuartos fríos o almacenamientos de cuartos fríos en el tema de inversiones alternativas a los usos que normalmente nosotros manejamos o conocemos o tratamos en el día a día. Con todo esto, y perdón que me apresure un poquito a pasar los slides, pero estamos ya un poco cortos de tiempo, pero ¿qué es lo que nos ha dejado el COVID en base al real estate hasta hoy? Ha imprimido un acelerador en el uso de la tecnología y es primordial que el real estate debe de implementarlo. El uso de las oficinas ha estado bastante resiliente hasta el momento, pero las costumbres y hábitos del lugar de trabajo están cambiando y las oficinas tienen que adaptarse relativamente pronto. El crecimiento de las compras online ha acelerado la demanda de espacios industriales y está provocando un cambio evolutivo en el sector comercial. Y por último, lo que ya habíamos mencionado, el capital para inversión en real estate no ha disminuido. Digamos que está en una pausa y esperando el momento idóneo para poder iniciar y volver a empezar esa colocación. Ahora, entrando un poco más en el tema de nuestra región y lo que nos compete para aterrizar en Guate, este es un estudio que nosotros ya hemos presentado en el pasado y lo sacamos de McKinsey y básicamente lo que mide la intención de consumo de la población. Puntualmente en Centroamérica podemos ver la barra que, digamos, la parte azul nos marca el porcentaje de las personas que se veían optimistas. Este es un estudio de abril. Las personas se miraban optimistas ante la pandemia, que pensaban que en 2, 3 meses era lo que iba a durar y después volvíamos a normalidad. El 57% de la población estaba inseguro. Esto significa que más o menos entre 6 y 12 meses podía durar la pandemia según ellos y sí nos iba a traer cierto problema a nivel de recesión, y había un 9% totalmente pesimista que creía que esto iba a ser un tema de más de un año y veníamos a una recesión segura. ¿Qué es lo importante en esto? Es este 66%, porque este 66% son las personas que están influenciadas en su intención de compra. Entonces, el 66% de la población, hoy por hoy, la intención de compra es baja y digamos que todavía está no segura y con cierta aversión hacia el gasto, lo que significa que va a estar mucho más preocupada en un tema de ahorro y su nivel de consumo va a bajar. Esto, ¿por qué es importante? Porque nos afecta directamente en las capacidades o en las absorciones que nosotros vemos en el mercado y las que viene hablando Lucía y que venimos comparando de años anteriores. Y aunque solo un tercio de los consumidores afirman que afectaron personalmente por la pandemia, un 54% ya vio sus ingresos impactados y el 83% restante afirma que está recortando gastos. ¿Esto qué significa? Está siendo más precavido con el tema de ahorro y sus gastos. Esta gráfica muestra qué es lo que nosotros vemos o cómo miramos el comportamiento a nivel del sector inmobiliario conforme la pandemia. Y lo que mirábamos era un primer semestre del 2020, que obviamente todos estábamos entendiendo lo que era la pandemia, digamos que regresando a lugares, a la casa a trabajar, los bancos estaban dando, digamos, por así decirlo, alguna ayuda o alguna amnistía en cuanto a pago de tarjetas, créditos y demás, y sí mirábamos un segundo semestre del 2020 donde íbamos a llegar a tocar fondo, donde iba a llegar el punto más bajo de la pandemia. Y a partir de ahí,
segundo semestre del 2020, empezar la reestructuración o la reconversión y una recuperación paulatina que nos iba a tomar lo que resta del segundo semestre del 2020 y todo el 2021, para así a inicios del 2022 llegar o pensar recuperar a los niveles que traíamos o que se había cerrado en un 2019. Entonces, así es como nosotros miramos el ciclo de la pandemia y su recuperación. Digamos que en base a eso lo que hicimos es este ejercicio, y tal vez esto era a lo que queríamos llegar, y un poco en base a la información que nos dio Lucía y a lo que vimos de lo que está pasando a nivel global y sobre todo a nivel Centroamérica y las intenciones de compra que pareciera tener la región, lo que nosotros hicimos fue tomar los inventarios que teníamos hasta principios, o digamos que hasta finales del primer semestre, inicios del segundo semestre del 2020, dejarlos estáticos, como que si no se fuera a producir nada más. Sacamos de ese inventario todos los proyectos que estaban todavía en anteproyectos, en licencias, para ser un poquito más conservadores, y lo que buscamos es aplicar a las absorciones que venían del 2019 las intenciones de compra que se esperan para la población, y a eso le fuimos aplicando un incremento o un retorno, una recuperación paulatina en lo que queda del segundo semestre del 2020, 2021, hasta llegar al 2022, alcanzar los niveles de absorción que traíamos en el 2019. Y entonces así es como se miran los resultados a nivel de cada uno de los usos. A nivel de vivienda vertical, nuevamente, si consideramos que hoy por hoy se tiene en el mercado y no va a salir nada de producto nuevo, únicamente el inventario que contamos a final del primer semestre, estamos diciendo que tenemos inventario para que se logre absorber hasta el segundo semestre del 2021. Esto quiere decir que, considerando los niveles de absorción afectados del 2019, en base a la gráfica que les presenté anteriormente, en el segundo semestre del 2021 estaríamos terminando con el inventario actual de vivienda vertical. El de vivienda horizontal, de la misma manera, tenemos o contamos con inventario disponible hasta el 2022, en la parte de oficinas hasta el primer semestre del 2022, y en la parte de industria de igual manera hasta el primer semestre del 2022. Obviamente estos son escenarios relativamente conservadores, y como bien lo dijo Lucía, es de ir monitoreando la data y la información mes a mes conforme se va levantando, y entender cómo va reaccionando hacia el mercado. Pero esto es, más bien, muchísimas gracias por su atención, y no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, por favor. Ahorita creo que todavía nos queda un poco de tiempo, y si no, nos las dejan ahí en el chat y con muchísimo gusto las estaremos contestando. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Lucía. Sin lugar a duda, un tema súper interesante, y claro, por supuesto, habían algunas preguntas por ahí, pero por motivos de tiempo, pues las vamos a dejar pendientes y vamos a intentar aclararlas en una nota de texto que ustedes podrán ver publicada en el sitio web de República Inmobiliaria. Así que la invitación es para que estén al tanto todo el contenido de República Inmobiliaria, porque ahí vamos a estar dando a conocer una nota de texto acerca de este webinar. Un agradecimiento a ustedes también por participar de estas actividades que República Inmobiliaria ha llevado hasta sus casas o hasta donde se encuentren. Y bueno, también un agradecimiento a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Cementos Progreso, Mixto Listo y por supuesto Ferco. Desde ya una feliz tarde y muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias República. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.